Esta es la presentación de la materia de administración de información. Esta es la presentación del PIA de la materia de administración de sistemas de la información. Primero lo que voy a mostrar es la parte del código. Como pueden ver, es un código donde tienes una conexión a la base de datos y se hicieron varias funciones que pueden recibir varios parámetros y dependiendo de los parámetros que reciban es lo que hacen, porque tuvimos la dificultad de, bueno, más bien como que la tarea de hacer el código como que lo más corto posible y muchas de las cosas eran repetitivas, entonces lo que hacíamos era, por ejemplo, aquí, dependiendo si necesitábamos extraer la diferencia entre dos data frames o necesitamos eliminar esas diferencias, recibía ciertos parámetros y dependiendo de la columna que recibía, pues hacía cierta función, ¿no? Bueno, vamos a ir a la parte más de lo que vería el usuario, porque el manual técnico pues prácticamente es lo mismo, manipulación de data frames. Por ejemplo, aquí lo que hace es retorna un data frame que dependiendo de lo que tenga ese data frame lo cambia, o sea, checa la columna que tiene esa data frame y toma eso como un diccionario para poder hacer la división de los demás data frames. Aquí ese diccionario lo toma y hace las divisiones. Esto es como que la parte central de donde hace los cálculos nuestro programa y pues es lo más importante que es como nuestro main, es la que dice secuencia, que es esta que está aquí al final, que es la forma en la que se van a llamar y el orden en el que se van a tomar los exceles, se convierten en data frames y así es como se mandan a llamar a las funciones. Esto, pues la verdad, era la secuencia que necesitaba el usuario final para poder tener los datos que ellos obtienen manualmente. Eh, Primero, antes de ejecutar el programa, lo que voy a hacer es ir a la parte de los documentos, que son como que la configuración de este proyecto. La primera parte, pues, son las alertas. Es un Excel, lo voy a abrir. Aquí lo que hace es, estos números de parte, independientemente de donde se pongan, lo que hace es marcarlos que son alertas. Esto es porque normalmente no pasaron una serie de calidad y así, entonces es necesario tenerlos marcados para saber que estos números de parte, o sea, estas piezas, pues están en alertas. La otra parte es el boom. Tengo boom de planta 1 y boom de planta 2. Voy a abrir uno ligeramente para explicar cuál es el funcionamiento del boom. Lo que pasa con estos números es que están mal contados en almacén. Entonces, lo que se hace es, para que no haya números negativos, porque muchas veces como están mal contados y empieza a haber consumo de esos números, los números son negativos o a veces no cuenta como si hubiera números de más o algunas cosas de esas. Lo que se hace es simplemente se toma como si no hubiera nada en esos números de parte. O sea, si ese número de parte marca que hay 500, lo que hace es ir al data frame y lo que trae de longhand, que longhand es como la parte de lo que hay en almacenes al ejecutar la query, ahorita llegó esa parte, los toma como cero. Luego, este es igual, planta 1, planta 2. Luego tenemos las desviaciones. Las desviaciones es algo parecido a los boom, simplemente se hace como que dos, ¿cómo se dice? Como que se ponen dos partes porque tienen como otra, es igual, números mal contados de partes, pero estos tienen como que otro caso por los que están mal cortados, entonces se toma de aquí para que el usuario pueda configurar las desviaciones, así cuando ellos les llegan algo que dicen, este es una desviación, pues lo puedan configurar de aquí, no se confundan con el boom y tener un mejor control de las desviaciones y los boom, aunque sean muy parecidos y prácticamente se traten igual a nivel de código. Aquí es hotlist. Lo que pasa y porque hay tantos archivos es que cada vez que se ejecuta el programa, genera una carpeta con la fecha de hoy que dice los planes y aquí adentro genera los planes que son de la planta. Los demás archivos
son de pruebas. Por ejemplo, aquí, como a veces queríamos ver si los resultados estaban bien, lo que se hacía era, se traía que era el Longhand, y se miraba manualmente si el Longhand de planta 1 o el Longhand de planta 2 o de PLCs se estaba haciendo bien el conteo al momento de ejecutar la query. Simplemente se puso esta ruta para fines de que sea más fácil pegar aquí las hotlists de planta 1 y hotlists de planta 2. ¿Qué son las hotlists? Las hotlists son los números de parte que van a correr en línea. Entonces, los de Plan Planner, el departamento ese, mandan una hotlist que es como en realidad todos los números de parte que se van a necesitar, y te los dan de esta manera. Voy a abrir una para que se pueda ver. Esto dice hotlist de la planta, y estos son como que los turnos en los que se van a usar: el primer turno, el segundo turno, tercer turno, cuarto turno, quinto turno, y así los turnos, ¿no? Y pues ya te da más descripción de las cosas, las demás columnas. Esta, por ejemplo, a veces se hacen divisiones por esta columna, a veces se hacen divisiones por esta columna. Eso lo voy a mostrar más adelante en la división de los planes, y pues los números de parte, ¿no?, que se necesitan. El problema que también había era que primero se mandaba la hotlist de planta 1 y luego la hotlist de planta 1 y 2. Esto pasaba porque en la misma tabla de la base de datos se cargaba el mismo archivo, entonces era la misma query la que se ejecutaba. Entonces tienes que hacer una diferencia. Por ejemplo, si el número de parte 2 se repite en la hotlist de planta 1 y 2, y en planta 1 te pide 5, y para la planta 1 y 2 te pide 15, eso quiere decir que para la planta 2 necesitas 10 y para la planta 1 necesitas 5. O sea, la planta 1 sí te la da bien, el problema es que planta 1 y 2 lo carga junto. Y pues se hace como que una resta de los buckets de los números de parte que coinciden. Luego, ítems críticos. Estos es para hacer un plan específico de ítems críticos, también son números de parte. Estos se hace para que, por así decirlo, son como que los que se necesitan a corto plazo. Entonces, ese se genera un plan aparte, independientemente si este plan es para, si este número de parte caería en otro plan, que lo voy a ver más adelante, se pone aquí, porque se necesitan como que con más prioridad. Luego tienes los que son letras plan. Aquí es donde se hace la división de los planes. Aquí tú configuras de que los de planta 1, por ejemplo, el de replenish, la letra I y E. Los de planta 2, la letra I, E, R. Esta parte la toma como la configuración de cómo tú quieres que se dividan tus planes para que se generen los archivos. Aquí es donde tú puedes mover de que a lo mejor código V quieres que sean los que están categorizados con letra P, pues nomás pones la P y lo guardas, ¿no? Luego tenemos los pilotos. Lo que pasa con estos es que son números, ahorita no hay, porque la vez que se corrió, pues no había pilotos. Lo que pasa es que estos números de parte sí se toman en cuenta, pero no se toman en cuenta para hacer los planes, porque son modelos que nomás se van a correr por una ocasión y no se toman en cuenta para hacer este tipo de planes. Entonces, normalmente si tú pones un número de parte aquí, lo que hace es, va a la hotlist y elimina esa columna porque no la va a tomar en cuenta para hacer los planes. Igual, planta 1 y planta 2, cada uno tiene sus pilotos. Y aquí, pues lo que se hace, igual eran pruebas, estas dos, y esta es la query. La query es, como ellos manejan un sistema que es el AS400, ellos generan queries, pero no la generan en lenguaje tal cual SQL, lo generan como en una herramienta que les genera las queries. Pero esta herramienta también lo que hace es generar un SQL por detrás. Entonces ellos simplemente pueden manipular el AS400, irse a la parte de donde traen de donde está almacenada la query tal cual en SQL, y si ellos quieren eliminar, por ejemplo, un almacén o eliminar una planta o alguna locación que no quiere que tome en cuenta que son los números de parte que hay, aquí es donde se configura esa parte, y nomás sería cambiar la query de la parte de la S400 y venir a pegarla aquí ya en SQL, ¿no? Y esta es toda la configuración de nuestro proyecto. Ahora lo que se hace, pues es simplemente se va al proyecto. No sé si tenga el VPN en estos momentos porque han tenido problemas con el VPN, pero lo único que harían sería ejecutar esto
este programa y automáticamente aquí pues iríamos a la parte de proyectos, perdón, a la parte de proyectos de Hotlist, y aquí tendría que generar un archivo con la fecha de hoy y dentro los planes. Actualmente sí en ejecución porque sí se tarda poquito porque son muchos, la query tiene muchos likes para poder tomar en cuenta ciertas locaciones que tienen, por ejemplo, con una S, pues lo toma planta 1, con una Q lo toma como planta 2, entonces pues para eso es donde nos sirven los likes. Y pues ok, el problema que tenemos ahorita es del VPN. Voy a intentar conectarme al VPN, a ver otra vez, para poder ver si ya... si nos deja correr el programa, porque han tenido error con la aplicación del VPN. Vamos a volver a correr el programa, a ver si ya nos deja. Tardó un poquito porque, como digo, son millones de datos los que se están almacenando en las locaciones. Entonces, pues hace diferentes wheres donde quita locaciones, agrega locaciones, y eso es lo que más se tarda. En sí, la parte que es la parte de la query, la parte del programa, ya lo estuvimos probando con Exceles, donde guarda realmente la locación y no tarda tanto. Aquí ya nos generó el archivo y que nos dice al final dónde están los archivos que se crearon, guardado, guardado, guardado. Podemos ir a la parte aquí y nos creó el archivo con la fecha de hoy, y aquí están los planes que se generan. Este código V, por ejemplo, lo podemos abrir y aquí tenemos ya el plan, que es como el plan completo, y aquí tenemos el plan dividido por prioridades. Por ejemplo, los primeros 3 buckets, si cada 3 buckets es una prioridad, nos dice que para vamos a necesitar planta 1, o sea, para la prioridad 1 vamos a necesitar 12, que tenemos 112 en ese almacén, y que en Onhan ahí, o sea, en esa misma planta tenemos 213. Lo que hizo 213 le fue restando por cada bucket lo que tenía, y pues eso fue lo que generó la prioridad. O sea, probablemente entre la suma de estos teníamos 315. Por eso nos dejó prioridad 12, porque ya no alcanza para este bucket, pero en prioridad 1 con la cantidad de 12. Y pues de ese revisar CO, esto significa que la cantidad que tienes en los almacenes internos de la empresa, que ya no son dentro de la planta, pero siguen siendo internos, la alcanza para cubrir esta prioridad. Entonces te dice que tiene 0. Así con la prioridad 2 es la misma situación. Por ejemplo, aquí para prioridad 2 nos dice que necesitamos tanto. También te viene jalando lo que es prioridad 1, porque, por ejemplo, si hay números que hay en prioridad 1 y en prioridad 2, te los trae aquí para que sepas que también estos están como prioridad 1. Y prioridad 3, misma situación, ya te salen prioridad 1, 2 y 3. Y prioridad 4, prioridad 5. Es lo mismo, aquí ya te saldrían las 5 prioridades y ya tú puedes filtrar por prioridad. Por ejemplo, aquí es la columna de alertas, la que les había dicho. Estas las marca como alertas porque probablemente estaban en una de los números de parte que marcaba como alertas nuestro Excel. Y eso sería todo por la parte de nuestro proyecto. Gracias.